Lapidario anuncio cae sobre el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin. No financiaremos la maquinaria de guerra rusa y mantendremos la presión sobre todas las finanzas del Kremlin. Así de contundente fue el anuncio de este martes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al anunciar que ningún puerto norteamericano recibirá más petróleo, gas o carbón desde Rusia. Esta y otras malas noticias que le dan otro contundente golpe a Vladimir Putin se convirtieron en las peores medidas económicas contra las finanzas del gigante asiático. Occidente sabe que tiene a la Federación Rusa acorralada y las sanciones impuestas a los oligarcas rusos que se han enriquecido al lado de Vladimir Putin saben que el destino de sus propiedades en Europa y los Estados Unidos está ya marcado. Y mucha atención, en medio de todo Ucrania recibe ayuda de tropas de otros países, pero no por parte de la OTAN. Estaremos ampliando esta noticia también en lo sucesivo de este informe. Otras compañías que se sumaron a esta andanada de bofetadas son Coca-Cola, McDonald's, Starbucks y Pepsi-Cola, entre otras. Solo con estas compañías, Rusia pierde casi 100.000 puestos de trabajo, lo que estaría significando la inminente entrada en default del gobierno ruso. Muy caro está pagando Vladimir Putin el haber atacado a un país sin ninguna clase de provocación, con visible inferioridad numérica militar de 10 contra 1 y sin tan siquiera un arma nuclear. El Reino Unido también oficializó el cierre de sus importaciones de petróleo, gas y carbón rusos. En medio de todo este panorama, el presidente Biden anunció un acercamiento a Venezuela para reemplazar el petróleo que dejará de comprarle a Rusia. Pero ¿está Nicolás Maduro en capacidad de entregarle más de 600.000 barriles de petróleo diarios a Washington? ¿O es que hay otro tipo de acuerdo sobre la mesa? ¿Cuáles han sido a nivel internacional las reacciones por el acercamiento con Maduro? Las respuestas también en lo sucesivo de este informe. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. Bien, Estados Unidos endureció este martes las medidas económicas y vetó la importación de petróleo y gas desde Rusia. El presidente Biden comunicó que su administración abandonará el consumo proveniente de Moscú y llamó a no subir los precios excesivamente y resaltó la importancia de la independencia energética de su país. Y mientras las ciudades de Sumy e Irpin, en Ucrania, iniciaron sus evacuaciones, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acusó a Rusia de mentir sobre la situación militar y ACNUR también afirmó que ya son más de 2 millones los refugiados ucranianos. Este 9 de marzo se extendió el conflicto ruso-ucraniano y el escenario principal ahora está configurado en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde el gobierno local inició las misiones de evacuación de civiles. Luego de los sucesivos ataques nocturnos rusos en varias zonas residenciales, aproximadamente 300.000 habitantes están próximos a salir de esta ciudad. Por su parte, el diplomático europeo Josep Borrell arremetió contra Rusia, a quien acusó de tergiversar la información, porque habiendo pactado un alto al fuego con el gobierno ruso para evacuar a la población civil de Irpin, las fuerzas rusas arremetieron contra la ciudad, haciendo varios disparos de mortero que causaron el fallecimiento de varias personas que trataban de huir de la ciudad que estaba amenazada. El ataque quedó registrado en video y ha servido para que el mundo civilizado entienda que Vladimir Putin es un hombre paranoico y enfermo de poder que no respeta la vida de los civiles. Para muchos expertos en psicología, la actitud de Putin muestra una vez más que a pesar de haber acuerdos con él y de dejar testigos, nunca los va a cumplir. En medio de la debacle económica en la que se está sumergiendo la economía rusa, la Unión Europea también anunció que empezará a depender menos de los combustibles fósiles rusos y planea para
el final de este 2022, haber dejado de comprarle estos productos energéticos a Rusia. El mundo no se puede permitir el envalentonamiento del líder ruso que luce paranoico, queriendo obligar a medio mundo a aceptar sus exigencias. Está saliendo muy cara la gracia al jefe del Kremlin, que ahora tendrá que depender de China en gran medida para que le compre gas y petróleo, pero a precios mucho más baratos que las tarifas internacionales. Este martes trascendió que Vladimir Putin amenazó a la Unión Europea con cerrar los grifos del oleoducto Nord Stream 1, por el que suministra actualmente gran parte de las necesidades energéticas a Europa. Europa no se puede permitir que Rusia manipule al continente por suministrar crudo para sus necesidades energéticas, como lo habíamos advertido desde el año pasado. Como respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que restringe las importaciones y las exportaciones de ciertos bienes y materias primas para garantizar supuestamente la seguridad de la Federación Rusa, según informó la agencia de noticias rusa independiente Interfax. La agencia no especificó qué bienes y materiales estaban involucrados en el decreto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su intervención en el Parlamento británico, instó a que este país los ayude en su lucha contra Rusia y a que castigue, según sus palabras, al Estado terrorista, refiriéndose a Rusia. Y abro comillas. La cuestión para nosotros ahora es ser o no ser, y puedo darles una respuesta definitiva. Y la respuesta es definitivamente ser, dijo Zelensky a los legisladores británicos. En medio de la ovación con la que fue recibido, Zelensky hizo un recuento de lo que ha sido la invasión rusa, enumeró las armas que han sido utilizadas contra Ucrania, los civiles que han fallecido, y denunció la falta de alimentos y agua en algunos lugares del país. Y es que Vladimir Putin violó el acuerdo de cese al fuego en Irpin, porque sabía que la ciudad estaba sin agua y sin alimentos, y el cese de los disparos también permitiría la entrada de agua y alimentos a la ciudad, lo que definitivamente Putin no permitió. Aquí entonces la pregunta es, ¿qué clase de mentalidad tiene Vladimir Putin, que también quiere acabar con la población ucraniana a punta de hambre? En su discurso, Zelensky agradeció al primer ministro Boris Johnson por la ayuda ya ofrecida, pero dijo que el Reino Unido y otros países occidentales tendrían que ir mucho más allá. Recordando al primer ministro británico Winston Churchill, quien estaba en el cargo durante la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente, y abro nuevamente comillas: no nos rendiremos, no perderemos, lucharemos hasta el final en el mar, en el aire, seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste. Lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas y en las calles, y cierro comillas. Zelensky aprovechó para recordar que su país no había iniciado la guerra, ni la había buscado, y además puntualizó: no queremos perder lo que es nuestro país, Ucrania. La multinacional, por su parte, McDonald's, anunció el cierre temporal de sus 847 restaurantes en Rusia, sumándose así a otra de las marcas globales que intentan presionar para que cese la guerra en Ucrania. La marca estadounidense es un símbolo en Moscú, donde abrió sus puertas en 1990, luego de la caída de la Unión Soviética. Es imposible predecir cuándo podremos reabrir nuestros restaurantes en Rusia, dijo el director ejecutivo de McDonald's, Chris Kempczynski, y añadió: estamos experimentando interrupciones en nuestra cadena de suministros, junto con otros impactos operativos. También estamos monitoreando de cerca la situación humanitaria. El presidente Joe Biden, en conferencia de prensa, anunció este martes que en Estados Unidos se prohibía la importación de gas y petróleo y energía de suministros provenientes de Rusia, en el marco de las nuevas sanciones contra Moscú por su invasión sobre territorio ucraniano. La medida fue adoptada en coordinación con otros países europeos, aliados como Reino Unido. El mandatario también dijo que entiende que aquellas naciones que no se plegaron a la restricción por no poder combatir las consecuencias, refiriéndose a Alemania, Francia y otras naciones europeas,
Esto significa que el petróleo ruso no será aceptado en los puertos estadounidenses, comunicó el mandatario estadounidense. Además, aclaró que esta decisión tendrá sus reacciones negativas dentro del país, pero que están en condiciones de paliarlas. Defender la democracia va a implicar costos, y nos va a suponer costos a nosotros también, definió. Por su parte, minutos antes, Reino Unido también anunció que abandonará las compras de petróleo ruso, pero que éstas seguirán vigentes hasta finales de este 2022. El ministro de Empresas, Energía y Estrategia Industrial británico, Kwasi Kwarteng, informó que la reducción será gradual. Este periodo de transición le servirá a Londres para trazar nuevas vías de suministros y ajustarse a los cambios que generará dejar el crudo ruso, equivalente al 8% del consumo de la población británica, dijo. Por su parte, Shell también dejará de comprarle gas y petróleo a Rusia, a través de un comunicado de la compañía refinadora y procesadora de combustibles. Anunció que abandonará su presencia en Rusia y que ya no le comprará suministros de gas y petróleo. En la misma comunicación, hizo un pedido de disculpas por haber comprado hidrocarburos a Moscú después de la invasión a Ucrania. La primera postura que adoptará Shell en el plazo inmediato será cesar la compra de crudo e interrumpir, y escucha bien esto, el funcionamiento de sus estaciones de servicio y de sus operaciones con combustibles de aviación y lubricantes en suelo ruso. Shell anuncia su intención de retirarse de su implicación en todos los hidrocarburos de manera gradual y alineada con las pautas del gobierno británico, apuntaron sus directivas. Además, aseguraron ser sumamente conscientes de que la decisión de comprar un cargamento de crudo ruso para refinar como gasolina y diésel no fue apropiada y ofrecieron disculpas a través del consejero delegado Ben Van Beurden. Entre tanto, este funcionario indicó que los beneficios del petróleo restante que poseen irá destinado a un fondo de ayuda a las víctimas ucranianas de la guerra. A su vez, dio su parecer sobre los desafíos más grandes que tiene el sector en el corto plazo, que son garantizar suministros energéticos estables y seguros en toda Europa. Bien, entremos ahora en el análisis de lo que significa el acercamiento entre Washington y Caracas. ¿Puede Venezuela suplir las necesidades energéticas de los Estados Unidos, ahora que no comprarán petróleo ruso? Yo con toda seguridad lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque la industria petrolera venezolana está sumamente golpeada y ponerla a punto llevará varios años y una inversión cercana a los $20.000 millones. Entonces, ¿cuál es el objetivo del acercamiento? Posiblemente negociar con Maduro la salida de las tropas rusas de territorio venezolano y terminar toda clase de asesoramiento militar de Rusia. ¿Con esto qué podría lograrse? Sacar a Vladimir Putin del patio trasero de los Estados Unidos y dejarlo sin participación en el concierto latinoamericano, y eso sería lo ideal. Luego entonces se trata esto de aprovechar esta brecha para arrebatarle a Putin de la mano a Venezuela y quitarle un aliado en América Latina. Es muy probable. ¿Pero a qué costo? Comprarle crudo a Venezuela significa oxigenar el régimen de Maduro y al mismo tiempo, y según varios analistas, darle la espalda a millones de venezolanos que sufren las más terribles condiciones de vida dentro de Venezuela. Y eso sin contar a la diáspora diseminada en varios países, que según datos de la ONU son más de 6 millones de ciudadanos. Senadores demócratas han dicho que también sería un golpe a Colombia, que es el socio estratégico más importante que tiene Estados Unidos en América Latina, de acuerdo con el propio Departamento de Estado. Ahora, lo otro es si podríamos llamar a este acuerdo entre Washington y Caracas una traición al Führer ruso, dado que Moscú ha invertido más de $11.000 millones en Venezuela. Una noticia le estaría dando un giro a esta película. Este lunes el régimen de Nicolás Maduro liberó a 2 ejecutivos de la multinacional Citgo, a quienes había acusado de malos manejos en la empresa con sede en los Estados Unidos. ¿Cambia entonces esto la ecuación? Muy posiblemente, porque la negociación también está incluyendo la liberación de los presos norteamericanos. Luego entonces se trata de un canje.
prisioneros por petróleo. Por su parte, Josep Borrell acusó al Kremlin de difundir informaciones falsas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores manifestó este martes que Moscú miente de manera sistemática y deliberada sobre la situación militar en suelo ucraniano y sobre el sufrimiento de la población con sus ataques a civiles. La manipulación de la información es una enfermedad de todos los regímenes autócratas. Lo hemos visto desde Cuba, pasando por Venezuela, Bolivia, Nicaragua y por supuesto Rusia. La manipulación de la información y las interferencias en la comunicación, usando la desinformación, son estrategias que la máquina de propaganda rusa sabe usar profesionalmente. Empezando que los medios de comunicación rusos controlados por Vladimir Putin hicieron circular una información sobre la que se apuntala la invasión a Ucrania, sosteniendo que no les quedó otro remedio que invadirla. No les quedó más remedio que hacer huir a más de 2 millones de personas de su tierra. No les quedó más remedio que destruir la infraestructura de un país libre. No les quedó más remedio que atacar a la población civil causando miles de fallecidos inocentes y además desarmados. Putin siempre estará justificando su accionar contra Occidente, pero ahí tiene las consecuencias. Sus propiedades, su yate y su dinero en dólares y euros que tenía en cuentas en Europa ya no le pertenece. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.